Para hablar de este proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales, nos enlazamos con Rodrigo Gómez de la Torre, el ex vocero de Bienestar Animal y expresidente de la Cámara de Agricultura. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes. El saludo de Raiza Mariño, Marisol Castillo, quien les habla, Rodrigo Iguaznia. Señor Gómez de la Torre, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días a todos quienes nos siguen en la entrevista, tanto en radio como en redes. Hay una polémica por el proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales. Se mantiene, no obstante. El informe elaborado ya por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional está listo para el primer debate. Aquí la inquietud que tenemos, ¿por qué desde los sectores productivos de Ecuador se han hecho varios cuestionamientos a este proyecto de ley para la protección y defensa de los derechos de los animales? A ver, yo creo que es importante reconocer que el proyecto nace desde un proceso de sentencia de corte de constitucional. Sin embargo, el proceso de participativo y con organizaciones técnicas, como fue mandato de la Corte Constitucional, nunca se cumplió. Ese proyecto nació solamente desde un sector minoritario de organizaciones animalistas, de las cuales, de acuerdo a lo que tenemos los informes, son muy pocas las que participaron. Ujú. Y curiosamente, en días atrás, en una entrevista que participé con dos voceras del colectivo, precisamente dos voceras del colectivo de bienes de Bienestar. LOA, de la famosa LOA, Ujú. ellas mismas se contradecían y hacían referencia a que el proyecto no debía constar en esas cosas, que eso no estaba. Una insistía en que el periodo era de 8 años y de 12 años para la reconversión, cuando el texto dice 3. Evidentemente el texto parece que fue hecho por una tercera persona que no aparece. Entonces, cuando esos proyectos nacen chuecos, pues no pueden prosperar fácilmente y tratan de justificar lo injustificable. Claro. Ahora, importante conocer cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos de este proyecto de ley. ¿Qué incluye esta propuesta? A ver, como aspectos positivos creo que es importante trazar la cancha, de ser el caso que se definan bien las competencias que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El informe justamente no hace referencia a qué tipo de gobiernos autónomos descentralizados eh, menciona, pero ¿cuáles son las competencias de los municipales? ¿Cuáles son las competencias de agrocalidad? ¿Cuáles son las competencias del Ministerio de la Producción, donde está el desarrollo de pesca y acuacultura? ¿Cuáles son las competencias del Ministerio de Salud? Y yo quiero ser enfático en algo. Veo en redes, por ejemplo, que el proyecto de ley nunca prohibió la matanza masiva de animales de manera transversal y que solamente se exceptuaban los animales sinantrópicos, entendiéndose animales plaga. Eso es falso, eso no dice el proyecto de ley. El proyecto de ley era totalmente general, mezclaba todas las distintas categorías y destinos que se les da a los animales, e inclusive uno de los mayores cuestionamientos era que el proyecto era impositivo. El proyecto era impositivo, no permitía opciones de producción salvo de la visión de este grupo de gente. Entonces, ese tipo de cosas no son factibles. Adicionalmente, el proyecto evidentemente lo decía en su exposición de motivos, un cambio de comportamiento sociocultural donde prácticamente ya se equiparaban derechos entre humanos y animales, también algo que la Corte se oponía, que la Corte dejó en claro que no podía darse. Entonces vemos un poco de falacias que están creándose y evidentemente los cambios de producción tan abruptamente radicales y además prohibitivos a otras formas de producción que no se han podido realizar ni siquiera en Europa por lo absurdos que son, lo único que harían es incrementar el costo de los alimentos de manera incierta. En Europa se ha hecho evaluaciones de al menos del 300%. Señor Rodrigo Gómez de la Torre, entonces en la práctica este proyecto de ley podría afectar al sector productivo. Este proyecto de ley atentaría
con todo lo que tiene que ver con las relaciones humano-animales. Tiene que ver, el proyecto afecta al sector productivo, afectaría al sector comercial, al sector industrial, afecta definitivamente a todo lo que son los temas culturales. La provincia de Guayas, en donde la misma prefectura ha estado impulsando el tema del rodeo Montubio, hubiera quedado prohibido, lo cual es un absurdo, porque un pueblo sin historia, un pueblo sin tradiciones, un pueblo sin cultura, es un pueblo sin alma. Entonces, este proyecto realmente es de los pocos proyectos que yo he leído en mi vida que sean tan atentatorios contra el humano en nombre de defender los animales. Ahora, la normativa está garantizando, así como el derecho de los animales, la seguridad alimentaria, por ejemplo, hoy en nuestro medio, para no ir muy lejos, lo que afecta a la desnutrición infantil, por ejemplo. ¿Qué dice al respecto esta normativa, señor de la Torre? A ver, el proyecto no hacía referencia a nada de eso. El proyecto generaba únicamente prohibiciones y sanciones. Ujú, Ahora, es fundamental luchar contra la desnutrición crónica infantil, ujú, indiscutiblemente. ujú. La leche, el primer producto que tenemos y razón por la cual los humanos hace más de 15.000 años domesticamos a los mamíferos productores de leche, la vaca en este caso, principalmente. Los humanos hemos sido cazadores desde el inicio y luego cultivamos la tierra y domesticamos animales para nuestro consumo. Entonces, y esto es lo que ha implicado el desarrollo del humano, por efectos de la vitamina B12 principalmente y aminoácidos esenciales que los vegetales no los tienen. El proyecto lo que hacía era, a través de prohibiciones y sanciones, derivaba en incremento de costos, atentando contra una seguridad alimentaria donde se limitaba el acceso por efectos económicos. El proyecto yo reconozco que no prohibía el consumo de carne, aunque las organizaciones promotoras del proyecto, de este proyecto de ley animalista, sí promueven el veganismo y lo han dicho en muchas entrevistas, en muchas ocasiones, e inclusive promueven el día vegano. Entonces, ah, se dice que la mujer del César no solo tiene que serlo, Al sino parecer, parecerlo. así es. Entonces, seamos coherentes en la vida. Si queremos decir algo, pues digámoslo con frontalidad. Yo, Rodrigo Gómez de la Torre, como productor de leche, me opongo a un proyecto inconsulto como el que salió, evidentemente, y si hubiera estado en la Cámara de Agricultura, hubiera estado igual peleándola porque es un proyecto atentatorio contra inclusive los derechos del humano, porque ese es el otro tema, que este proyecto también lo hacía. Ahora estamos esperando el informe para primer debate que se lo tratará el día jueves primero en el pleno de la Asamblea. Estaremos presentes y Están, estaremos. claro, ahora, ¿están de acuerdo? No sé si en este borrador del proyecto se hablaba de la creación del Consejo de Protección y de Defensa de los Derechos de los Animales. ¿Eso sí está A ver, contemplado? el borrador unifica 5 proyectos, equilibra el proyecto, reconoce los límites que determina la sentencia de la Corte. Hemos hecho algunos comentarios ya sobre el texto y precisamente el jueves tal vez haremos uno que otro adicional, pero en términos generales los parámetros de transporte de animales están mal definidos, no se puede considerar de la misma forma de transporte para los diferentes tipos de animales, entendiéndose animales de compañía, animales de producción, animales de trabajo. Y dentro de estos, el tipo de animal tiene diferentes condiciones para su transporte. Hay observaciones importantísimas en todo lo que tiene que ver acuicultura y pesca. Hay que tener claro que no podemos bloquear proyectos y procesos futuros y tenemos que definir bien las cosas. Hay algunas prohibiciones generales que, entendiendo que los animales tienen diferentes destinos y sus características propias son distintas, no podemos hablar de prohibiciones generales, debemos hablar de prohibiciones específicas, entendiendo el destino y
la especie, porque, por ejemplo, el proyecto hace referencia a perros de asistencia, ¿ya? Sin embargo, animales de asistencia no son solo perros, son perros. También están los caballos que funcionan como equinoterapia, no son de asistencia para estar permanentemente. El gato sí está entrando a ser un animal de asistencia psicológica, ¿ya? Entonces, obviamente, una forma es el trato a un perro, una forma es el trato Claro, a un gato y otra caballo, forma muy distinta es el que se tiene con un caballo. claro. Pero eso hay que haberles conocido a los animales desde guagua para entender. Creo que la gente que no ha visto más allá de los animales, salvo algunos animales maltratados, ante lo cual estamos radicalmente opuestos, creo que están juzgando desde una visión muy sesgada y muy Finalmente, limitada a mi criterio. finalmente, señor Gómez de la Torre, ¿usted es partidario de que esta ley se archive? Yo creo que vamos a ver qué sucede el día jueves en el Pleno. Creo que la ley como se la planteó, de hecho, la ley como se la planteó debería tener un proceso de revisión desde la misma Corte por ser atentatoria contra los derechos humanos. Y la ley y la Corte claramente expresó que eso no era viable. Más bien lo que creemos es que el proyecto de ley debe equilibrarse y una ley clara donde se respeten las competencias de las distintas entidades que ya están vigentes en el Ecuador es factible, donde se reconozcan los animales como sujetos de protección con su entidad correspondiente y no crear más institucionalidad que al país poco favor le hacen creando más burocracia o más entes generadores de gasto público o de política pública que no abonarían al desarrollo, sino a la confusión adicional en el país. Ojalá vamos a ver qué pasa el día del debate, tomando en cuenta, no sé si la Asamblea siguió los lineamientos de la Corte Constitucional, porque ella recomendó a que la Defensoría del Pueblo también haga su propio informe y su propia ley. Gracias al señor Rodrigo Gómez de la Torre, vocero de Bienestar Animal, por dar su punto de vista sobre este proyecto de ley. Un excelente día, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en las 7:19 minutos, 7 horas 19.